Muy bien. Adelante, venga nomás, hermano. Nuestro misionero decía, cuando uno le dice, ¿por qué Dios no sé no sé por qué Dios no me habla? Él decía, bueno, cuando pase eso, pregúntate qué hiciste con la última palabra que Dios te dio. En este caso vamos a tener que pedir clemencia, vamos a apelar a la misericordia de Dios, porque ha sido tanto y tan precioso lo que nos ha compartido nuestro hermano David, que tal vez nos lleva un poco de tiempo digerir, pero le damos gracias a Dios, te damos la bienvenida una vez más y bendecimos tu vida y familia, hermano. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. No saben que, ya lo dije, pero no me canso de decirlo, cuando me invitaron para este tiempo ha sido un privilegio, mucho nervio porque estoy ante leyendas. Y ya se fueron para ese lado. No, leyendas por todo el testimonio de Evangelio, en el Evangelio. Ahora está bien, dicen. Bueno, últimos regalitos. Dejé lo mejor, pero no sé si me va a alcanzar. Sí, la verdad, hay oro para que se multiplique esta mochila. Bueno, pero dejé lo mejorcito para el final. Sí, pueden elegir entre una cartuchera, una llamita o una chuleta. Y como verán, queridos hombres, estas cosas vamos a ser caballeros hoy, solamente le vamos a dar a las mujeres estos regalitos. Así que ahí se los dejo. Allá dice que tiene que comenzar. No. Uy, se va a multiplicar, se va a multiplicar. No se preocupen. Sí. Voy a sacar una. Dice que después vayan por aquel lado. Mira, para... Sí. Claro. Sí. Va a alcanzar yo para calmar a la hermana. No, mentira. Bueno. Mis hijos se llaman Natán, de 11 años, y Sion, de 15. Cuando fuimos a comprar los regalitos, realmente lo hicimos pensando y poniendo el corazón. Así que sepan que los amamos y reconocemos su trabajo. El amor es tan hermoso, ¿no? Pablo le escribió una carta a los romanos y ni siquiera había fundado esa iglesia. Le escribió una carta a los colosenses y tampoco era el pastor de ahí. Y en algunos casos no había estado ni siquiera ahí, se cree, ¿no? Entonces, el amor tiene ese poder de que aunque mi esposa no los conoce, mis hijos tampoco, pero sabemos que hay hombres y mujeres de Dios trabajando en su servicio. A ver, vamos a hacer una pregunta enigmática, de dilema, y sobre todo para los que estamos casados. ¿Sí? ¿Qué harían ustedes y cómo demostrarían y cómo defenderían la verdad y el amor a la misma vez en un acto como esto? Imaginen que su esposa es Eva. Y va y come el fruto. Ya está. ¿Sí? Y bueno, ¿y qué hace usted? Viene Eva y le comparte el fruto. ¿Y qué hace? ¿Qué hace usted? Claro, si te comparte acá, dicen, bueno, yo tengo que mostrar mi amor y le digo gracias y se come el fruto. Eva va a morir y va a morir también Tommy, ¿sí? Se mueren los dos, ¿sí? ¿Qué harían? A ver. Porque ya Eva pecó, va a morir. Adán todavía no ha tomado el fruto. Yo sé que me van a venir con la representación federal del hombre. No, o sea, vamos al llano, ¿sí? ¿Qué hizo Abraham? Sí. Pero la verdad dice, el día que comiera este fruto, ciertamente
morirás. O sea, la verdad está dada. ¿Qué hacemos? No le haría caso, dice. El marido debería no hacerle caso. ¿Ah? Claro, y si no le hace caso a su esposa, muere Eva y él se queda solo. Sí. Sí, sí. Pero la verdad decía, la maldición decía, o sea, el que come del fruto, ciertamente morirá. Bueno, ¿eh? No te queda otra que verla morir. Sí, hermano. Sí. La podría haber redimido, pero Eva moría, porque Eva tiene que morir. Ahora, eh, porque le podría haber dado otra Eva, dice acá. Ya. Bueno, ¿cómo resolvemos eso? La Biblia lo resuelve y lo que tendría que haber hecho Adán, y esta era la muestra de amor y verdad juntas, Adán tendría que haberle dicho a Dios, mi esposa ha pecado y tiene que morir, pero toma mi vida en su lugar. Esa habría sido la muestra de amor. ¿Y cómo sabemos que eso es lo que tendría que haber hecho? ¿Quién lo hizo? Porque el postrer Adán hace eso. Nosotros hemos pecado y él toma nuestro lugar y muere en nuestro lugar. Y recién experimenta ese poder de resurrección, ¿no? Y uno dice, ¿podría haber resucitado Dios a Adán después de este gesto? Yo creo que sí, porque lo ha hecho con su hijo. Pero ¿a qué los quiero llevar? A que a veces es tan difícil esa falsa dicotomía entre el amor y la verdad, ¿no? Porque la verdad está y el amor también está. La gran pregunta es cómo ejercitamos esas dos cosas. Y nos puede pasar también a nosotros que a veces vamos a trabajar entre niños y a veces los amamos. Pero recuerden que hay que amarlos en la verdad. Son pecadores, ¿sí? Y están caídos y se van al infierno. Y están sentenciados, ya nacieron bajo una sentencia divina. Y a nuestros hijos, siempre cuando damos consejería de padre, hay que tratarlo como lo que son. No son angelitos, como dicen, ¿sí? No son inocentes, no. Son una bomba de tiempo. Y están potencialmente en capacidad de pecar. Nada más que alguien dijo que un bebé cuando llora, si podría, te clavaría un cuchillo en la frente, pero no puede hacerlo, pues no tiene todavía, uno dirá toda esa maldad o ese ingenio, y no tiene tampoco la capacidad ni la fuerza. Pero ese mismo bebé después le puede clavar el cuchillo en la frente a cualquiera. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la verdad y el amor no tienen dicotomía, no están opuestos, van juntos, ¿sí? Van juntos. Y vamos a hablar de eso. Vamos a ir a la carta de Segunda de Juan, ¿sí? Segunda de Juan, y cómo Juan de una manera hermosa nos muestra esto y nos hace pensar qué importante es el amor en la verdad. Vivimos en tiempos donde la verdad que este amor sentimental ha hecho estragos en la raza humana, ¿no? Y es un amor distorsionado, por momentos es un amor hasta, no sé, un monstruo, ¿no? Es un amor monstruoso el que se nos ha enseñado y se nos enseña y se le enseña a los chicos a través de las pantallas y todo eso, ¿no? Disney y todo su mensaje de wokismo que ahora han vuelto atrás porque no les dio resultado.
Y de repente donde todo tiene que ver con lesbianismo, todo tiene que ver con homosexualidad y todo en un contexto de amor, de victorias y derrotas y que el otro pone la vida por el otro, pero en una situación ante los ojos de Dios de pecado. Y entonces nos damos cuenta que nuestros hijos y nuestros niños absorben esa ideología de amor, ¿no? Y es triste que nosotros no tengamos claro, como comunicadores de la verdad, cuán importante es la verdad en amor. Miren, cuando uno mira los escritos de Juan, podemos entender que él es el discípulo del amor y va a enfatizar mucho eso. Y hasta a veces podemos pensar que Pablo le enfatizó a la verdad porque le daba con un caño a todo el mundo, pero Juan era todo amor, ¿sí? Pero no, fíjense, vamos a ver ahí, segunda de Juan, capítulo 1, en un solo capítulo, dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Ahora, Juan tiene el deseo de advertir sobre los falsos maestros, sobre los engañadores, los que han salido a decir cosas erradas, sobre todo sobre la persona de Jesucristo. Por eso el versículo 7 comienza con eso, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Pero ¿cómo van a evitar ellos caer en esos engaños? Bueno, tienen que tener en claro su práctica de amor y verdad. Eso es lo que les va a salvar de esta realidad. Miren, ninguna persona llegó a vivir como Cristo vivió, en un equilibrio perfecto de gracia y verdad. ¿Sí? No, ninguno. Jesús dice, apareció Cristo lleno de gracia y de verdad, en un perfecto equilibrio. Y a nosotros nos cuesta eso. Muchos son llenos de verdad, pero muy flojos en amor. Otros son llenos de amor, pero flojos en la verdad. Solo Cristo nos da el modelo del balance perfecto. Y me encanta, por ejemplo, en Juan, rapidito, miren, les hago un repaso cómo mirás los capítulos. En Juan, su evangelio, en el capítulo 2, Jesús tiene gracias a su mamá y produce vino. Al final del capítulo, Jesús muestra su celo por la casa de Dios echando azote a los cambistas. O sea, por un lado tenés amor, por otro lado tenés una verdad. Y capítulo 3, Jesús ofrece a Nicodemo el nuevo nacimiento y a todo aquel que cree en él. Pero al final del capítulo condena a todos y dice que si alguien no le obedece, la ira de Dios permanece sobre él. En el capítulo 4, Jesús habla con la mujer samaritana, lleno de gracia, le ofrece agua viva, pero cuando comienza a cuestionar, le dice la verdad. La salvación viene de los judíos, te guste o no. Después en el capítulo 5 Jesús muestra su gracia hacia el paralítico, pero lo hace en el día de reposo para condenar las prácticas sin amor de los fariseos. En el capítulo 6 Jesús alimenta a 5,000 personas solo por compasión, pero al final invita a comer de su carne y a beber de su sangre y muchos lo abandonan. En el capítulo 7 Jesús dice, a donde yo voy no me pueden seguir. Luego dice que si alguno tiene sed, venga y beba. En el capítulo 8 Jesús dice, yo soy la luz del mundo, pero a los fariseos les dice que su padre es el diablo. En el capítulo 9 Jesús sana a un ciego y luego condena a los fariseos como ciegos espirituales. En el capítulo 10 Jesús dice, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas, pero a los fariseos les dice, ustedes no son mis ovejas. En el capítulo 11, Jesús por compasión resucita a Lázaro, pero luego condena la incredulidad de la gente.
En el capítulo 12, tiernamente alaba a María por ungirle para su sepultura, pero luego dice que Dios les endureció el corazón para que Él no los sane. En el capítulo 13, Jesús lava los pies de sus discípulos, aún al traidor, y luego condena a Judas. Esa es la vida cristiana, hermano. Uno puede registrar los insultos de Jesús. ¿Sí? A veces uno le dice a los niños, no hay que insultar. Pero en la Biblia está registrado. ¿Sí? Sepulcros blanqueados, hijos del diablo. ¿Sí? Díganle a esa zorra, Herodes. ¿Sí? Es fuerte. Entonces, si vamos a creer en Cristo, creamos en el Cristo lleno de gracia y de verdad, lleno de amor y de verdad. ¿Y por qué yo me puse a pensar, por qué no puso lleno de amor y de verdad? Porque el amor lo practica Él y lo practicamos nosotros, pero la gracia solamente viene ¿de quién? De Dios. Entonces es obvio que la gracia encierra el amor de Dios y es único de Dios. Ahora, ese es el cristianismo que nosotros deberíamos tener en mente, y cuando vamos a ser entendidos en la palabra tenemos que entender eso. Ahora, si seguimos en este libro, el amor y la verdad nos enseña Juan que es una falsa dicotomía. Debemos amar en la verdad porque la verdad nos une, nos bendice y nos exhorta. La verdad nos une, eso es lo que está diciendo. Ahora él se presenta como el anciano, ¿eh? Que ya aproximadamente se cree que Juan tenía como 90 años en ese momento. Y fíjense que no dice su nombre porque él es reconocido, sus destinatarios saben quién es Juan. Entonces directamente los llama, yo soy el anciano. Y aquí habla de una señora elegida. Es raro que Juan le diga a una señora, amémonos. Entonces uno se va dando cuenta por el lenguaje que usa que en tiempos de persecución él está hablando, por así decirlo, en códigos. ¿Sí? Y en esos códigos, cuando habla de la señora elegida, está hablando de una iglesia. Por ejemplo, Pedro habla en códigos acerca de Roma. ¿Y cómo la llama? La Babilonia. ¿Sí? Entonces, te vas dando cuenta que eran tiempos de persecución. Ahora, dice, habla de la hermana, y es una iglesia, a quienes yo amo en la verdad. Dice, vuestro amor es siempre en la verdad. La ama verdaderamente, es un amor genuino. La verdad, hermanos, es lo que es real, lo que describe la realidad de las cosas, en contraste con el mundo que sostiene la mentira de su padre el diablo. Ser verdaderos es corresponder a nuestro Padre y no corresponder a Satanás. Ese es el punto de ser verdadero. Si yo no soy verdadero, correspondo a Satanás, el padre de mentira, y no correspondo a Dios, mi Padre de verdad. Entonces, por eso es importante que no mientamos, pero también que digamos la verdad. Porque puede ser que hay personas que no mienten, pero tampoco dicen la verdad. Entonces, ambas cosas son necesarias. Y para nosotros que enseñamos la palabra, hay que decirla completa. Hay que decirla en la verdad. El problema, hermanos, es que esa verdad, fíjense en que nosotros expresamos acerca de Dios, tiene que estar dicha en amor. Miren, toda doctrina termina en doxología. Si ustedes van ahí a Romanos, Pablo viene hablando del amor de Dios, de todo lo que Él ha hecho, de todo, pero también habla de cómo esa justicia tuvo que morir Cristo en nuestro lugar y ser nuestro sustituto, pero a la misma vez en Romanos 11 termina con una doxología. Dice, es impresionante, qué caminos insondables tiene Dios. No me entra en la cabeza, es maravilloso. Entonces eso te habla de que todo conocimiento tiene que terminar en un sorprendernos de Dios y amarlo. ¿Por qué uno dice, por qué Salomón, siendo el sabio de sabios, terminó mal? No puede ser que un hombre que haya escrito proverbios, cantares, que haya escrito Eclesiastés, termine en sus últimos días. Por eso no hay garantía, hermano. Porque algunos, yo a veces, no sé a quién le dije, pero
vamos a ser fieles. A esta altura, como diciendo, a esta altura ya somos marca registrada de fidelidad. No, hermano. No, si Sansón cayó siendo viejo, cuídate. Cuídate. Yo he visto padres fieles a la verdad, que ellos no se desviaron de la verdad, pero sus hijos se desviaron de la verdad, y por amor a sus hijos, esos padres viejos ya y ancianos de iglesias terminaron desviándose de la verdad, porque amaron a sus hijos mal. No los amaron en la verdad, y cuando sus hijos absorbieron doctrinas falsas, los padres los siguieron y han transformado toda su doctrina. Entonces, no cantes victoria, hermano. Hay que ser fiel hasta la muerte. Cuando te dice ser fiel hasta la muerte, puede ser que en tu último respiro podés ser infiel. Podés ser infiel. ¿Cómo vas a morir ahora? Porque ahora estamos bien. Yo no sé cómo voy a morir. Yo quiero morir siendo fiel. Que en mi último suspiro no reniegue de Dios, no me enoje con Él, no lo maldiga, sino que muera realmente en fidelidad. Por eso la fidelidad es hasta el último. Nunca cantemos victoria. No, tus años de creyente no te dan la garantía de que no vas a apostatar y te vas a alejar de la verdad de Dios. Tal vez un nieto tuyo te desvíe. En el caso de Salomón, ¿quién lo desvió? Fue otro ser humano. ¿Quién fue ese ser humano? Sus mujeres, dice. Él amó más a sus mujeres y terminó totalmente desviado de Dios, adorando a dioses falsos y a cosas falsas y abominables al Dios verdadero. Entonces, qué importante es que nosotros vivamos el amor en la verdad. La esfera donde opera el amor es la verdad. La verdad es Dios y Él se ha revelado en la verdad encarnada, Jesucristo. Y luego nos envía del cielo, la Biblia dice, el Espíritu de verdad. Y luego nos santifica en su palabra es verdad. Y el Espíritu nos enseña. Ahora, ¿por qué ama Juan acá? Porque la verdad mora en él y mora en la señora elegida. Ahora, podemos reemplazar la palabra verdad por la palabra de Dios. Juan ama basado en la palabra de Dios. Y eso es importante. Ser entendido en la palabra es amar en la palabra. ¿Se entiende? No? Eso, tal vez. Y ustedes dirán, ¿por qué dejé para este último momento este mensaje? Porque eso resume todo. Porque nuestra vida cristiana se trata de amar a Dios y amar al prójimo. Y todo lo que hacemos, lo hacemos eso. Entonces, ¿cómo amamos? El punto es cómo amamos. Porque si somos emocionales, afectivos, psicológicos, nada más, vamos a fallar. Y tal vez estamos fallando. Y no estamos amando en la verdad. Es impresionante todo lo que sucede en las iglesias. Y uno dirá, el problema es falta de amor. Sí, los hermanos no se quieren, se han vuelto cínicos, hipócritas entre ellos. Y vos decís, qué feo, ¿no? Y sobre todo la gente grande. Porque de un adolescente, un joven, un niño uno puede entender y tener paciencia, pero ya hay gente mayor que no ama a su hermano. Y vos decís, ¿qué pasó? Entonces algo está fallando. Y el problema es que no estamos amando en la verdad. Miren, los falsos no aman porque no afirman la verdad de Cristo. Eso es lo que está diciendo Juan. Si nosotros amamos de acuerdo a la verdad, entonces tú no puedes amar a un falso o a un incrédulo como ama un creyente. Y eso también, porque el amor nos vuelve antitéticos también en algún momento. Negro es negro, blanco es blanco, pecado es pecado. Cosas que son justas. El amor de alguna manera no nos deja en grises. El amor nos define. ¿Por qué nos define el amor? Porque de alguna manera ese amor está basado en la palabra. Y por eso es importante. Yo entiendo, hermano, que entre más conocemos la palabra, deberíamos amar mejor, ¿verdad? Y si estamos amando mal, ¿qué significa? Que hemos dejado de crecer en la palabra. Entonces, ese es el punto. No aborrecemos al impío,
rogamos por su salvación porque queremos que abrace la verdad. Yo no puedo abrazar lo que el impío ama y abraza. Yo no puedo hacer eso. Lo amo, sí, y oro por él. Y quiero que abrace la verdad, pero no voy a hacer lo que él hace. Porque el Señor me ha mostrado que eso es pecado. Debemos amarlo según la verdad, dice Mateo 5:44. Debemos orar por los que nos persiguen, orando por su salvación y presentándoles la verdad. Todos los que han conocido la verdad nos amamos al mismo Cristo, la misma cosmovisión que nos da la Biblia, la misma verdad. O sea, uno no puede apoyar ninguna pelea. ¿Se entiende? Porque somos llamados a amarnos y amar en la verdad. Ahora, la verdad, una de las cosas que dice Juan, es que une a los creyentes. ¿Qué es más importante en la iglesia? ¿La verdad o el amor? Bueno, Juan dice que ambas cosas son importantes y que eso es lo que mantiene unida a una iglesia. Hay una tendencia a enfatizar las verdades morales de la Escritura y dejar de lado las verdades doctrinales. Ojo, hermano. A veces hay verdades morales, pero no superan. Las verdades morales deberían estar basadas en verdades doctrinales, profundas de la palabra. Y ahí recién estoy amando correctamente. A ver, dice que, les doy un solo ejemplo. Miren, la iglesia de Corintios dice, ustedes están envanecidos. Ustedes piensan que son mejores que Dios. Ahí en 1 Corintios 5 dice, ¿qué les pasa? Todos han quedado envanecidos. Ellos pensaban que por no disciplinar a ese hermano que cometió un pecado que ni siquiera se nombraba entre los gentiles, ellos estaban amando y como que eran mejores amantes que Dios. Y entonces Pablo le dice, nada que ver. No, están envanecidos. Amen correctamente. Amen en la verdad. Entonces, hermano, yo pensaba en esto y decía, todo nos permea. Nosotros lamentablemente no somos impermeables. No somos impermeables. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y por algo Pablo dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra la obediencia de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, no somos impermeables, hermano. Y todo lo que vive esta generación con respecto al amor y a la verdad, tarde o temprano permea a la iglesia. Y nos trae a veces a un amor ñoño, a un amor tonto, sonso, ¿no? Y entonces empezamos a amar así y vamos dejando de lado la verdad de Dios. Los que más se ha enfatizado en este último tiempo es amémonos. ¿Saben cuándo comenzó este énfasis? Casi podría decir amémonos, pero sin la verdad, en el siglo XIX, principios del siglo XX. Fue el liberalismo teológico. Hubieron diferentes movimientos, ¿sí? Y hoy, anoche veía un video de un cantante, ¿no? Que salió a dar explicaciones por qué hace lo que hace. A veces cantamos sus canciones en la iglesia. Y no sé, voy a decir, bueno, voy a tratar de amarlos. No. Pero ha dicho cada barbaridad, a veces, como que Dios nos ha abandonado. Está re loco. Él piensa que Dios es un Dios relojero, ¿viste? Muchos lo piensan así. Que hizo toda esta creación y después se fue a vivir a su limbo y ahí está en su cielo. No, el Señor sustenta lo que ha creado, sostiene cada átomo, sostiene cada célula de tu vida, cada TikTok de tu corazón, lo sostiene el Señor. Por eso Jesús dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea, no es un Dios que se enajenó de la creación, pero a veces hay alguien que dice, no, Dios nos ha abandonado. Es una locura. Entonces no sé cómo amarlo al hermano. A ver, ¿cómo lo amo? Ay, pero yo canto sus canciones. Si me han bendecido, sí, te ha bendecido. Pero el hecho que Dios te use no significa que te apruebe, hermano. Dios puede usar una burra si quiere. No confundas. O sea, Dios usó a Balaam para bendecir
y después lo llama un falso profeta. Dios usó a Judas para ser el hijo de perdición que cumplió el propósito de Dios. Dios usó a Caifás para dar una profecía sobre la persona de Jesús, que era necesario que muriera por toda la nación. Dios usó a un Jonás que no quería que se salvaran los ninivitas y los ninivitas se salvaron. Que Dios te use no significa que te apruebe. Una cosa, Dios si quiere usar, usará las piedras. A mí me ha pasado que yo conozco personas que predicaban y las personas se convertían, pero después él estaba viviendo una doble vida y tenía un amante. Y entonces voy a decir, ¿qué onda? Y yo era joven y me quedé así pensando, y digo, entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué del instrumento limpio y del instrumento puro en las manos de Dios? Es que tuve que aprender que Dios te use no significa que te apruebe. Por eso nosotros buscamos ser aprobados por Dios. Y ahora, ¿cómo podemos ser aprobados por Dios? Lo dice Timoteo. Procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué hace? Que usa bien la palabra de verdad. Ahí está la aprobación. Ahí está la aprobación. Entonces, que Dios use a personas no significa que les esté aprobando. Dios, a veces nos hemos enseñado esto. ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿Sí? Esa pregunta, ¿se acuerdan de los 80? Sí, en esta situación, ¿qué hubiera hecho Jesús? Y eso a veces es peligroso porque uno depende cómo lo entiende a Jesús. ¿Se entienden? Pero si yo conozco la Biblia, ¿saben lo que hubiera hecho Jesús? Lo que está en la Biblia. Solamente lo que está en la Biblia, porque Él nunca va a contradecir su palabra. Entonces, por eso tenemos que conocer la palabra de Dios y no divagar en intenciones o pensamientos propios que Dios no acompaña. Miren, las iglesias que se enfocan en amar al prójimo desde una forma sentimental y subjetiva, se vuelven muchas veces tolerantes con el pecado, tolerantes con la falsa doctrina, tolerante con la inmoralidad, tolerante con el liderazgo no calificado y abandonan la disciplina bíblica. Y se termina sacrificando la verdad por el amor sentimental. Entonces hay que amar, pero amar en la verdad. Hay que ser entendidos en la palabra al momento de amar. Amemos al APEN en la verdad. Amemos a los niños en la verdad. Amemos a nuestros hijos y a nuestras esposas en la verdad. Porque si no, no estamos amando como Dios quiere que amemos. Ahora, hoy no iba a ser larguero, así que no se preocupen. Pero quería dejarles este concepto, ¿no? Tenemos que amarnos. ¿Pero cómo? En la verdad, en la verdad, en la verdad. Y a mí me encanta porque la verdad nos bendice, la verdad causa amor entre los creyentes. La iglesia no necesita dejar de lado la verdad para dar paso al amor. Eso es una falsa dicotomía. Podemos escoger la verdad y el amor. Toda manifestación de amor que no está basado en la verdad no es amor para Dios. Puede ser para nosotros amor, pero para Dios no es amor. El amor no es abstracto, subjetivo, sino que está arraigado en la verdad de Dios. El primer mandamiento es amar a Dios. Yo no puedo amar a mi prójimo yendo en contra de Dios. Y Él dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. La adoración tiene dos cosas, hermano. Revelación y respuesta. Eso es todo. ¿Sí? A veces, a ver, explíqueme la adoración. Y han dado tantas vueltas, a veces he leído tantos libros y a veces me piden ese tema y yo, tengo que... Después llegas a la simple conclusión. La adoración es, Dios se revela a sí mismo y nosotros respondemos a esa revelación. Eso es adoración. Y la adoración tiene que ver con una vida que se pone sobre un altar. Ahora ya no hay corderos que sacrificar. Yo soy el cordero y soy un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es mi culto racional. El amor nunca te pide suicidio intelectual. Al contrario, el amor te pide que intelectualmente conozcas las verdades de Dios, que no dejes tu cerebro en la puerta. ¿Se acuerdan de ese libro? Sino que
pongamos el cerebro en la Escritura y de ahí amemos. Y a partir de ahí amemos. Por eso es importante ser entendido en la palabra. Cuando está el verdadero evangelio, hermanos, ¿saben qué sucede? Surge el amor. Surge el amor. Si el amor es originado en el evangelio, va a ser un amor genuino, verdadero, real. Y el amor bíblico es fruto de que conocemos a Dios. El que no ama, dice Juan, no ha conocido ¿a quién? A Dios. No ha conocido a Dios. Y entonces tenemos que dejar atrás esa tensión constante entre lo que es el amor y la verdad. Van juntos, van juntos. ¿Sí? Algunos dicen que lo más importante es el amor, que Dios es amor, que Cristo nos amó, que el fruto del Espíritu es amor, que el amor es el vínculo perfecto. Jesús dice que el trato amoroso entre los discípulos es un testimonio ante los incrédulos. Toda ley y los profetas se resumen en amar a Dios y amar al prójimo, que debemos amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó, que sin amor nada soy, dice ahí Pablo en 1 Corintios 13. El que ama, dice Juan, ha conocido a Dios, el que no ama no lo conoce. Y Jesús dijo que nosotros debemos amar incluso a nuestros enemigos. ¿El amor entonces es importante o no? Obvio que sí. Obvio que sí. Es importante. Pero a la misma vez, la verdad, ¿qué dice? La verdad tiene que estar por encima de todo. Jesús es el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. La palabra de Dios es verdad. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Se nos llama a seguir la verdad en amor. Andar en la verdad, andar por la verdad, usar bien la palabra de verdad, a contender ardientemente por la verdad, dice Judas, a perseverar en la verdad. Por todo esto, no deberíamos dejar tampoco la verdad de lado. Ambas cosas son importantes. Entonces, ¿por qué voy a ir a estudiar la Biblia? Porque quiero amar bien. ¿Sí? Porque quiero amar bien. Incluso nosotros, hermanos. Porque a veces decimos, bueno, amate un poco a vos mismo. Y a veces decimos, no, pero eso es muy egoísta. Pero Jesús de alguna manera usa la comparación. ¿Sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero a veces nosotros ni siquiera podemos darnos ese amor de cuidado porque no conocemos la Biblia. Ejemplo, nos victimizamos todo el tiempo. Esta generación enarbola la bandera de la victimización. Todos tienen algo de qué quejarse. Todos tienen algo por qué llorar, por qué reclamar, algún derecho que supuestamente han perdido. Entonces nosotros no podemos caer en eso. No podemos caer en eso. Más bien deberíamos dar testimonio de cómo Dios en medio de nuestras pruebas y situaciones difíciles nos sostiene y nos mantiene fiel y firmes y en el gozo, que no depende tanto de las circunstancias, que no depende siquiera de cómo me siento, sino del entender que Dios es soberano y Él está en control, aunque me duela, aunque llore, aunque a veces esté triste, comprendo eso. Aquellos que solo enfatizan el amor como la verdad principal, encuentran la verdad ofensiva. Entonces evitan palabras duras de la Escritura como pecado, juicio, castigo, arrepentimiento, infierno, condenación. No van a hablar en contra de la homosexualidad, no van a hablar en contra del adulterio, no van a hablar en contra de la infidelidad, no hablarán en contra del aborto. En lugar de enfatizar la predicación del Evangelio y la verdad de Dios, van a enfatizar tal vez cuestiones sociales, aceptarán distintas ideas como válidas, incluso que todo camino nos guía a Dios. Y lo peor de todo, un cristianismo influenciado por la cultura posmoderna va a considerar la verdad como relativa. Y eso me asusta, hermano. Porque llega un momento que uno dice, a ver, todo es cuestión de cómo se ve. Y cada gente dice, bueno, pues es su posición o es su forma de ver. Pero tiene que haber absolutos, ¿o no, hermano? Porque yo no acepté a un Cristo relativo, ni acepté a un Dios relativo. Puede ser que haya formas y culturas que cambien, pero hay verdades absolutas en la Biblia. Hay principios eternos. Y yo tengo que preocuparme por saberlos.
Y sobre todo las doctrinas de primer orden, hermano. Hay que tenerlas bien en claro. Hay doctrinas de segundo orden, pero hay doctrinas de primer orden que hay que tenerlas en claro para amar correctamente. Entonces, vamos a ser mejores maestros si podemos hacer esto. Vamos a ser mejores enseñadores. ¿Sí? Y yo creo que esa es al final la semilla sembrada que va a quedar. Porque ya dijimos en el primer mensaje lo que es la palabra. Y es lo que vale la pena sembrar. Podemos hacer muchas cosas prácticas por los niños. Podemos organizarnos de distintas maneras y es hermoso. Pero necesitamos realmente ser maestros bíblicos. Y yo creo que esa fue la razón de este lema. Que no caigamos en la simple organización nada más. Es maravilloso lo que ha hecho la APEN hasta ahora. Pero si nosotros abandonamos la verdad de Dios, ¿qué le vamos a dejar a esa generación? Los musulmanes están avanzando. Están reevangelizando toda Europa. Ya la iglesia abandonó la verdad y fue la época del oscurantismo católico, apostólico, romano. Y cada vez que se elige un nuevo papa sigue latente esa historia triste de la iglesia. Ya la iglesia abandonó la verdad. Cada vez que la iglesia abandona la verdad vienen tiempos oscuros, como el tiempo de los jueces. Eran tiempos oscuros, horribles. Me encanta cómo termina Josué. Dice, yo y mi casa serviremos al Señor. No sé qué harán ustedes. Y después dice, Israel sirvió al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos de Josué. Eso habla de personas que enarbolaron la verdad de Dios, vivieron la verdad de Dios, comunicaron esa verdad y marcaron una generación. Pero una vez que murió esa generación, ¿qué pasó? La otra generación vivió a tientas. Y cuando llegamos al libro de Samuel, dice que en aquel tiempo no había visión con frecuencia. Y como que Dios había cesado en revelarse. Horrible, ¿no? Y en medio de todo eso aparece un niño. A veces yo cuando evangelizo niños digo, puede ser que este niño, viste que está Terminator y aparece el niño, el John Connor, que va a salvar el mundo en el futuro. ¿Sí? Y entonces vos te quedas pensando, pero a veces cuando evangelizamos a un niño y los educamos en la verdad, puede hacer que sea ese conservante humano que Dios va a usar para la próxima generación. Por eso tenemos que hacerlo bien, transmitir bien la verdad de Dios. Porque si la transmitimos mal, vamos a generar un monstruo que va a ser un apóstata en el futuro. Y que va a desviar a toda su generación hacia la maldad y hacia el error. Entonces, por eso tenemos que ser tan estrictos con la verdad. Y perdónenme que me ponga así, pero eso es lo que yo... Y a mis hijos. Miren, yo a veces, una vez estaba limpiando los baños del instituto y me acuerdo que me castigaban siempre y me mandaban a limpiar baños. Pero tenía un orgullo horrible, ¿sí? Entonces, pero llegó un momento que me lo dieron como bolsa. Entonces yo tuve que pagar mis estudios limpiando baños. Limpiaba 3 baños toda la noche. Y de varón, imagínense lo que era eso, ¿no? Y estaba tan frustrado un día, ¿viste? Cuando empezaba a victimizarte y Dios me odia, ¿viste? No sé, tantas cosas que pensaba. Y el Señor me habló. Y me acuerdo que estaba limpiando ese inodoro. Y yo le dije al Señor, tal vez yo nunca sea anciano de una iglesia, ni pastor, ni misionero. Pero el que se venga a sentar a este inodoro, capaz que sí. Entonces yo voy a limpiar lo mejor que pueda este inodoro para que ese que se venga a sentar un día sí lo va a hacer. Y Dios me sorprendió. Me sorprendió. ¿Y cómo lo entendí yo? Con una verdad bíblica, que hay que lavar pies. Yo lavaba baños, esa era mi forma de lavar pies. Y usted lavará pies de otra manera, servirá. Pero es la verdad la que siempre te consuela, la que te anima en tus momentos cumbres y que después de alguna manera te proyecta también. ¿Saben por qué estoy acá, hermano? Un colla de allá, y acá Tommy el otro día dice, vos te sentí colla, pero vamos a ser honestos, soy un colla, ¿sí? Vengo de allá, de la Puna Jujeña. Si quieren vayan a visitar, pero
Le voy a tener que oxígeno, ¿sí? Mi pueblito es nada, es insignificante. Ni siquiera a veces aparece en el mapa. La verdad me ha traído acá. Y el amor de Dios. La verdad. Y saben que desde ese pueblito están saliendo otros van a predicar a otras provincias también, jóvenes que eran niños y que uno los formó en la verdad y que hoy salen también a otros lugares a enseñar y a predicar. Desde ese último rinconcito. La verdad y el amor de Dios ha hecho todo esto, hermano. Por eso traspasemos la verdad a la próxima generación. Es nuestro deber ser fieles en traspasar la verdad a la próxima generación, pero una verdad correcta, en amor, para que ellos después enseñen a otros también. Entonces, pongamos ese énfasis. Hermanos, los amo en el Señor, los respeto, los honro en el Señor, y el Señor honra a los que le honran. Pero no nos olvidemos cuál es nuestro trabajo principal como instructores, como enseñadores, ¿sí? Y yo les animo, vayamos y volvamos a nuestras casas y nos metamos más con la Biblia. Y si podemos hacer algo más por eso, lo hagamos, pero tratemos de ser excelentes en eso. Busquemos una excelencia bíblica de amor y verdad. Y el Señor va a hacer el resto. Seamos como Spurgeon. Él decía, yo lo único que hago es suelto al león cada vez que predico. Y cuando suelto al león, el león hace el resto. Bueno, la palabra es como un león. La palabra bien explicada, bien expuesta, es como un león. Los soltemos en una hora feliz, los soltemos entre los que estamos formando. Soltemos al león, la palabra viva y eficaz, poderosa. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Por refrescar nuestro compromiso con tu verdad, con tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu verdad es poderosa, tu amor es poderoso. Que podamos vivir como Cristo vivió, lleno de verdad y de amor y de gracia. Gracias, Señor, por estos siervos que me has permitido conocer. Bendice nuestras vidas. Ayúdanos a ser fieles hasta la muerte, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.